Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Mis queridos hermanos, quisiera desearles a todos un feliz día del Señor en este tercer domingo de Cuaresma, domingo en que el Evangelio nos hablará del agua que da vida y que salta hasta la vida eterna. Bendecimos a todos los hermanos que seguirán esta transmisión de la Eucaristía en Venezuela y en Colombia y en cualquier parte del mundo a través de nuestra señal de internet. Hoy quisiera ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por un año más de vida que cumplo en este día 15 de marzo, darle gracias a Dios por mis padres, por mi familia y por todos los regalos que he recibido de Dios a lo largo de mi vida y todas las personas que han rodeado mi vida y mi ministerio sacerdotal. Hoy pido bendiciones para todos ellos en el día de mi cumpleaños. Les invito a que nos unamos todos a esta acción de gracias a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo en comunión con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de Jesús, que nos trae el agua de vida que salta hasta la vida eterna, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Al iniciar esta celebración, mis queridos hermanos, es preciso reconciliarse con Dios y con el prójimo, a quien le fallamos cada vez que cometemos errores. Somos seres humanos débiles, necesitados de la misericordia de Dios. Por eso, antes de entrar en la presencia del que es todo santo, pidamos perdón al Señor de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por mis palabras que ofenden a mis hermanos. Oh Cristo, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo torturado por la sed murmuraba contra Moisés: Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo, y así, a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre aquel lugar Masad y Meribad, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo hay una cosa importante, escuchar tu palabra, Señor. Solo hay una cosa importante, escuchar tu palabra, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar,
cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y su ganado?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dijo: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En eso llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer. Aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo el sembrador y el segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo les envié a segar lo que no han sudado. Otros sudaron y ustedes recogieron el fruto de sus sudores». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado a la mujer. «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en primer lugar, pues decirles que para mí es una alegría compartir esta misa dominical con todos ustedes, y especialmente entramos en una dinámica de la Cuaresma cada vez más profunda.
¿Cuál es el origen de la Cuaresma en la iglesia? Bueno, en primer lugar, el seguir el ejemplo de Jesús, que se retira 40 días a la oración antes de iniciar su misión. Pero en la iglesia primitiva, tomando el ejemplo de Jesús, que se va al ayuno y a la oración al desierto, se hacían los últimos 40 días antes de la vigilia pascual, antes de la noche de resurrección, eran los 40 días más profundos de preparación de los catecúmenos que se estaban preparando para recibir el bautismo. Por lo tanto, estén muy atentos, porque cada domingo de Cuaresma es una catequesis bautismal. Es una catequesis para renovar el bautismo que hemos recibido, porque la estructura de las lecturas de la palabra de Dios tienen un fin catequético. Hemos comenzado con las tentaciones, luego el domingo pasado hemos estado ante la transfiguración del Señor, ante sus discípulos, que es un anticipo a la resurrección, y hoy el Señor nos habla del agua que salta para la vida eterna en esta mujer samaritana en la que estamos representados todos. Es un evangelio muy rico, trataré pues de hacerlo lo más profundo y lo más breve posible, porque son muchos los elementos que están aquí en esta catequesis del evangelio de la samaritana. En primer lugar, Jesús va a Samaria, es decir, a tierra enemiga. Él como judío y los samaritanos no se trataban, eran enemigos culturales, porque los samaritanos habían hecho un templo y los judíos decían que solamente en un lugar podía haber templo para dar culto a Dios. Y esa diferencia religiosa había causado también diferencia entre ellos. A nivel social, no se podían ni siquiera ver, pues Jesús pasa por Samaria y se sienta junto al pozo de Jacob. Dice el Evangelio de Juan que era al mediodía. Las horas, en el caso del evangelista Juan, tiene la palabra hora, tiene un sentido también simbólico. Y el que fuese a mediodía no es casualidad. Es decir, era el momento cumbre. Así como en el día nosotros comenzamos en la mañana, llega el mediodía, que es el momento central del día, y luego el día empieza a caer hasta que llega la noche. Entonces el evangelista Juan nos quiere decir con eso que era el momento cumbre, el momento privilegiado, el momento importante, el momento de Dios, cuando Jesús se sienta junto a ese pozo. Y llega una mujer con su cántaro de agua a buscar agua en ese pozo, y Jesús le dice: mujer, dame de beber. En esta escena está Jesús solo con la mujer, pues los discípulos habían ido a comprar comida, y ella se sorprende y se pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí agua que soy samaritana? Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú más bien me pedirías agua a mí. Y dice que la mujer dice: pero si ni siquiera tienes un cubo para sacar agua del pozo, ¿de dónde vas a sacar esa agua? ¿Eres tú más que Jacob? ¿No? Ella sigue anclada pensando en esa agua material, y Jesús se refiere a un agua espiritual, a un agua que hace referencia a la vida de fe, a un agua que se puede entender solo si se mira desde la fe, el agua que nos da Jesús. Él le dice: el que bebe de esta agua del pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, porque se convertirá en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Jesús está revelando esa agua que hace referencia en primer lugar al bautismo. El agua es el elemento del bautismo, pero a lo que deja el bautismo en nosotros, al Espíritu de Dios, manifestado como esa agua viva, cuya fuente nos va a llevar a la vida eterna. Una vida según el Espíritu Santo, una vida según el Espíritu de Dios, que penetra a lo más profundo del hombre y lo lleva hasta la vida eterna. Por eso la mujer ahí, ella dice: dame de esa agua, así no tendré que sacar más agua del pozo. Mientras Jesús habla de realidades espirituales, esta samaritana todavía sigue anclada en su todo,
en su pozo y en su cántaro. Ella no ha querido salir de allí hasta que Jesús le dice, anda y búscame a tu marido, siguiendo las costumbres de la cultura de su época, porque el hombre se entendía con el hombre, ¿no? Era una cultura totalmente machista. Por eso la mujer le dice, no tengo marido. Y le dice, has dicho bien porque has tenido 5 y el que tienes actualmente no es marido tuyo. Jesús le revela su vida. Dicen los biblistas, los especialistas, que esta mujer era idólatra. Ella ni siquiera creía en el Dios del judaísmo y que esa referencia que hace Jesús a los maridos hace referencia también a que ha prostituido su fe con otros dioses. Pero la mujer se siente interpelada por Jesús y dice, veo que eres un profeta. Y le cambia el tema. Ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén y nosotros decimos que aquí. Y Jesús dice, créeme mujer, y ha llegado la hora, vuelve el tema de la hora, ese es el momento en que los que adoren al Padre no lo harán ni en Jerusalén ni aquí, sino los que adoren al Padre lo harán en espíritu y en verdad. Porque la fe que Jesús vino a implementar está presente en toda la tierra. Él vino a fundar una iglesia universal. Una iglesia que donde, como dice San Ignacio de Antioquía, donde hay un cristiano, allí está la iglesia de Cristo. Porque la presencia de Dios ya no se quedó encerrada en un templo, sino que habita en toda la tierra. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías. Ella, al principio, ante Jesús, se presenta dudosa. ¿Cómo tú me pides de beber a mí agua que soy samaritana? Cuando Jesús le habla de sus maridos, da un pasito y le dice, veo que eres un profeta. O sea, ya le está dando por lo menos un reconocimiento de profeta. Pero cuando ella le dice, sé que va a venir el Mesías, y Jesús se le termina de revelar utilizando esa frase que hace referencia a Dios en el Antiguo Testamento y le dice, yo soy. Como Dios le había hablado a Moisés en el monte Sinaí, que le dijo, yo soy el que soy, pues Jesús usa esa categoría de Dios y le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí Jesús se le reveló como el auténtico Salvador, pero ella tuvo que vivir un proceso de la brutalidad de no entender lo que Jesús le decía de esa agua, a pasar a pensar que Jesús es un profeta poderoso, a pasar a reconocer que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice que la mujer ahí dejó su cántaro. Aquí hay otro simbolismo. Ya la mujer dejó su vida, dejó su historia, dejó su pasado al pie de Jesús y se va al pueblo y empieza a pregonar a ese hombre que había conocido en el pozo y le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y se pregunta, ¿será el Mesías? Jesús, ante la invitación de sus discípulos a que comieran, le dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Otra catequesis. Recordemos aquella frase, no solo de pan vive el hombre, no solo del pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús, en medio de ese pueblo de samaritanos, causa una gran revolución, porque los samaritanos habían conocido y habían escuchado la predicación de Jesús y ya le decían a la mujer, ya nosotros no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ya nosotros hemos constatado lo que tú nos has dicho acerca de este hombre, por su predicación. Todo lo que causó una pequeña conversación en un pozo de agua. Y un hombre que le dice a una mujer, dame de beber. Todo lo que causó, Jesús le revela la importancia de esa agua que salta hasta la vida eterna. Al final se le revela a sí mismo como el Salvador, como el que tenía que venir, como el que estaba siendo esperado por todos los tiempos. Ella va y anuncia. Si nosotros fuimos bautizados, atención con esto, si nosotros fuimos bautizados y ya conocimos a Jesús, hay que anunciarlo, hay que darlo a conocer a otras personas, porque, ojo, lo que nos está diciendo este texto es que nosotros no vamos a encontrar vida eterna en ningún otro ser humano.
Nosotros no vamos a encontrar aquel que nos dé agua hasta la vida eterna en un sistema o en la política o en la vida social. Mucha gente cree que ahí va a encontrar su espacio, que ahí va a encontrar paz, que ahí va a encontrar tranquilidad en las teorías, en las filosofías humanas, en la gente de este mundo. No, el único que te da el agua que salta hasta la vida eterna, el único que va a llenar ese cántaro vacío, el único que te va a llenar de plenitud y nunca más vas a tener sed si te acercas a Él, es Jesús de Nazaret. Y al final, ese mensaje de esa mujer anunciado a un pueblo movió a la conversión de todo un pueblo que ya no creyó solamente por el testimonio de la mujer. Ese es el proceso que todos hemos vivido. Alguien nos ha anunciado a Jesús. En nuestro camino espiritual, alguien nos acercó a Dios, sirvió como instrumento, sirvió como esa samaritana que anunció. Alguien te invitó a un retiro, alguien te llevó a la iglesia, alguien te habló de Dios en algún momento, alguien sirvió como ese canal, ese instrumento. Y cuando tú conociste a Jesús, llegó un momento en que ya no te convences por lo que te dijo ese hermano o por lo que te dijeron en ese retiro, sino porque tú lo has vivido. Ya tú viviste esa experiencia de conocer a aquel que llena todos tus vacíos. Y ya después que un alma se abre a la luz de Jesús, ya no regresa a las tinieblas. Ya no vuelve al error. Ya no vuelve a querer saciar su cántaro o llenar su cántaro en cosas mundanas o en placeres terrenales, porque toda esa felicidad es efímera. El único que te da esperanza y vida eterna y que llena ese cántaro del agua que te llevará a la vida eterna, de ese Espíritu de Dios que penetra hasta lo más profundo de tu ser, es Jesucristo, nuestro Salvador. Tremenda catequesis para este tercer domingo de Cuaresma que nos regala la Iglesia. Nos lleva a pensar la mujer samaritana en lo que somos nosotros ante Jesús y en nuestro propio proceso de vida. Nos encontramos con Jesús en un mediodía de nuestra vida y Jesús fue cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar y nuestra manera de ver las cosas. Eso es lo que se llama la conversión. Y todos estamos en ese camino, mis hermanos, porque ninguno puede decir que ya completó ese camino, ¿no? Algunos a lo mejor estamos al principio, llegando con el cántaro a la fuente. Otros ya dimos el segundo paso de reconocer a Jesús como un gran personaje, como alguien que llama la atención, como un profeta, diría la mujer samaritana. Y otros, es posible que ya hemos llegado al paso de reconocerle como el Mesías, como el Salvador, y ya eso convierte a Jesús ya en el centro de tu vida. Ya el centro no eres tú, ya el centro no es la familia, ya el centro no es la sociedad, ya el centro no es aquello que antes era el centro, sino el Mesías, el Salvador, Jesús de Nazaret. Que tengamos esa gracia en este día especial y que el Señor nos bendiga abundantemente para que seamos como esta mujer que se encontró con Jesús y en Él encontró la vida eterna. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva, por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente, para que descubran el surtidor de agua viva que salta a la vida eterna.
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y la sed del agua que calma toda sed, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y aprendamos a ver la vida de modo nuevo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, cada uno presente su propia petición, lo que más necesita en la presencia de Dios en este día del Señor. Por todo esto, roguemos al Señor. Y en este día de mi cumpleaños, el regalo que le pido al Señor es que me dé salud, bienestar, para seguir cumpliendo con mi ministerio, para seguir llevando la palabra de Dios a los hermanos que lo necesitan, seguir celebrando la fe y llevando esa palabra de vida y de gracia. El regalo más grande que Dios me dio en mi vida fue mi sacerdocio. Por eso yo le pido al Señor que bendiga mi ministerio sacerdotal, bendiga a todas las personas que me han ayudado en mi camino de fe, en mi camino como ser humano, que bendiga hoy en este día a mi familia y a todas las personas que siempre están cercanas en mi vida. Que este día de mi cumpleaños la gran gracia y el gran regalo de Dios sea la perseverancia en el servicio y en el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo, haciendo brotar el agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida. Atiende a nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oré, está brotando, agua de vida saludable para mí. Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres tu Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará de tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron de tu gloria.
ovejas te bendicen sin cesar. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pensemos en silencio en los seres que amamos, que han partido al encuentro con Dios. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradezcamos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Padre Celestial, que tanto ha cuidado de la vida de sus hijos, y en Él también colocamos nuestras necesidades humanas y espirituales, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta hasta la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida,
tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darle las gracias a todas las personas que han orado por mí en este día de mi cumpleaños. Darle gracias a Dios por el don de la vida. Que el Señor bendiga mi vida, mi ministerio y a todos ustedes, para quienes trabajo con cariño en la viña del Señor como sacerdote de su gloria. Hoy pido bendiciones para todos y es el regalo que al Señor hoy quisiera pedirle, especialmente para todas las personas que a través de estas pantallas de TV Familia participan también de mi vida y de mi ministerio. Dios les bendiga a todos. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Padre Enrique. Cumpleaños feliz. Muchas gracias y que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor, a través de este encuentro con la samaritana, nos ha hablado de la necesidad de tener esa agua viva dentro de nosotros que salte hasta la vida eterna, esa agua que solo Jesús puede darnos para llenar nuestros vacíos. Hagamos oración ante el Santísimo Sacramento y pidámosle al Señor la gracia de esa agua. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Amado Jesús, hoy en tu día, en tu presencia, queremos bendecirte y darte gracias, porque eres el agua viva que llena y penetra lo más profundo de nuestro ser, que vienes a calmar nuestra sed. Tuviste sed de la fe de esa samaritana, como tienes sed de la fe de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos sed de ti, Señor. Queremos llenar nuestra vida de ti para más nunca volver a tener sed, para más nunca volver a sentir hambre. Danos del pan que da vida eterna y danos el agua que salta hasta la vida eterna, que es tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, a sentirnos amados por ti, para poder amarte también a ti y amarte en el prójimo. Gracias, Señor, por esa agua viva que hoy nos das. Que esa agua
llene nuestro ser y que nunca más sintamos ni hambre ni sed. Amén. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor.